decía, estamos ahora sí con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado Los actores del nuevo contrato social. Comenzamos, Aurelio. Bueno, faltan 5 semanas para las elecciones de fines de octubre. Nada más que 5 semanas. Y en realidad creo que estamos viviendo este periodo agónicamente, como una especie de eternidad. Como una larga agonía. Como sí. Una larga agonía. Sí. Pero bueno, nada duerme. En realidad, todos los actores económicos y sociales están moviéndose, están atentos y tratando de, por un lado, obtener pistas, pistas de lo que va a ser lo que se supone con una certeza muy grande el próximo gobierno. Claro. Ningún interés social o económico decisivo desde los núcleos de poder económico concentrado, digamos, hasta las cámaras empresarias, el Fondo Monetario, el resto de los países del mundo, por supuesto los países cercanos que están más al tanto de lo que ocurre en Argentina, dan hoy por hoy un peso por la posibilidad de que sea reelegido Macri. Se descuenta el triunfo de Alberto Fernández y en consecuencia todas las operaciones, por llamarles de algún modo, están dirigidas a, por un lado, obtener pistas de qué se propone hacer el próximo gobierno, y por otro lado a desarrollar sobre él un sistema de presiones para en beneficio de los elementos sectoriales que conforman el cuadro social y político. Eso por un lado. Por otro lado, Alberto Fernández ha sido bastante reiterativo en el sentido de equiparar el cuadro que va a recibir después de octubre con lo que fueron los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, en los cuales él fue jefe de gabinete y un protagonista importante, y por supuesto alguien que estaba en la interioridad del poder y completamente compenetrado de lo que ocurría en el país. Ha destacado en algunas oportunidades el significado que tuvo y que pareciera ser para él una especie de regla de oro, el significado que tuvieron durante esos primeros años lo que se solía llamar los superávit gemelos. ¿No te acordarás que se hablaba de los superávit gemelos para hacer una referencia al superávit de las cuentas públicas, por un lado, y que era uno de los gemelos, y el otro gemelo era, digamos, el balance favorable del comercio exterior argentino, que digamos, durante todos esos años dio un superávit favorable al país, y la suma de esos dos superávits, los superávit gemelos, creaban una situación donde de alguna manera la gobernabilidad económica estaba con esos dos elementos prácticamente asegurado. Y mientras tanto se podía ir recomponiendo la economía devastada que había quedado de la crisis del 2001. En ese sentido los cuadros, el cuadro actual se parece mucho, y recomponiendo también el ingreso popular y en consecuencia la porción del mercado interno representada por el consumo, ¿no? Por el gasto de los consumidores,
que era un factor esencial para recuperar y para dinamizar la producción económica del país en general y particularmente la de aquellas ramas que más habían sufrido la apertura económica fatal de los tiempos de la convertibilidad, que como era el caso de la industria textil, de la industria del calzado, que lograron, de la industria de juguetes, que lograron una recuperación más o menos acelerada y muy exitosa. Claro. La novedad que se puede ver en este momento es de allí proviene el título de la columna, el enunciado, primero por parte de Cristina Fernández de Kirchner y después por parte de Alberto Fernández, de la necesidad de un nuevo contrato social. El enunciado que preside esa fórmula tiene como base una especie de declaración de voluntad por parte del Estado o del futuro gobierno de no imponerle a la sociedad argentina un criterio, una especie de a priori, sino de lograr que el plan económico, social que se lleve adelante sea el producto de un pacto, de un consenso de los actores económicos y sociales fundamentales, el mundo empresario representado por las centrales industriales, las organizaciones representativas del mundo agrario, el movimiento obrero, las universidades y los movimientos sociales, buscando que se genere a través de una suma de concesiones recíprocas un acuerdo que permita que digamos que el próximo periodo no sea un periodo caracterizado por una pelea permanente de perros y gatos, que impida la gobernabilidad y saque de quicio, digamos, la realidad del país. Claro. Acá, en principio, ese propósito difícilmente puede ser objetado. En la Argentina, cada tanto aparecen como cosas recurrentes los planteos de un pacto de esa naturaleza. Muchas veces se habló del pacto de Moncloa, el pacto que se hizo en España después de la salida del franquismo, y que se lo presenta como un evento que determinó, que fue determinante para que España, digamos, progresara rápidamente y alcanzara niveles de producción y de vida similares al resto de Europa, ingresando en una especie de estado de bienestar que no la había caracterizado hasta ese momento. Sí. Yo siempre he planteado que ese modelo es un modelo difícilmente trasladable a la Argentina por la naturaleza de nuestros conflictos, y particularmente por el hecho de que nosotros no hemos podido nunca superar una situación en la cual la contradicción se da como una contradicción nacional contra el imperialismo, contra los países centrales del mundo imperialista, con un pie en el país, en los sectores ligados a ese universo, que no apuestan al desarrollo, a su propio desarrollo, acompañando un desarrollo nacional, sino que
tienen la mirada puesta en el exterior y en realidad actúan en la Argentina como si la Argentina fuese una especie de coto de caza en el cual al cual hay que saquear para fugar los recursos que se obtienen fuera del país. Eso, por otra parte, impregna la mentalidad, eso y además la influencia ideológica oligárquica tradicional del país, que ha sido la oligarquía nacional, ha sido la clase dominante fundamental del país durante muchísimos años, en algunos casos actuando con una mayor visión a largo plazo, en modelos como el de Macri, actuando como una banda de salteadores que está pensando en el día de a lo sumo en pasado mañana, que no construye, como hemos visto en el caso de Macri, una situación en la cual la clase dominante actúe como toda clase dominante, tratando de favorecer sus intereses, pero creando un marco en el cual el resto de la población, las grandes mayorías, las grandes masas, puedan vivir. Una banda de salteadores se desinteresa de ese problema, saquea al país, como ha ocurrido en estos años, y lo sume en la ruina y en la miseria, y después de mí, el diluvio. Ese factor, la existencia de un sector de intereses económicos dominantes, de un establishment o de un núcleo de poder económico concentrado muy fuerte, no va a cambiar de naturaleza por el hecho de que cambiemos de gobierno. Ese sector es un factor permanente de la realidad argentina y en algunos casos se caracteriza por tener intereses opuestos a los del país, y en otros, donde no necesariamente podría ser así, se caracteriza por carecer de una visión nacional de los problemas. Ni siquiera por carecer incluso, yo diría, de una visión actualizada del mundo en el cual la Argentina tiene que moverse, tiene que actuar. Sí. En esta semana han aparecido, por ejemplo, los consejos que se ha permitido darle públicamente a Alberto Fernández a Urnequian. Urnequian es un empresario muy poderoso, según la información conocida, está manejando 50 aeropuertos. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Los aeropuertos son estructuras comerciales monopólicas, cerradas, cuando generalmente están aisladas por razones obvias de cómo es el manejo de los aviones, están aisladas de los centros poblados más inmediatos, y entonces dentro de los aeropuertos los negocios se caracterizan, y la propia administración, la empresa que administra, se caracterizan por tener clientes cautivos. Es decir, uno no puede decir, si en el aeropuerto le piden 200 pesos por un café, uno no puede decir, no, me voy al bar del lado, porque el lado no existe, el lado es el campo. Claro. Entonces, ese carácter monopólico que tiene el interior de los aeropuertos determina que sean una especie de grandes parásitos sociales del público que tiene que acudir a los aeropuertos, y las empresas que los administran, como en el caso de las empresas de Urnequian, son extraordinariamente favorecidos por esa situación que los constituye a los aeropuertos una especie de minas de oro, construidas por el Estado, porque los particulares no construyen aeropuertos, y cedidos a estos sátrapas en condiciones de concesión absolutamente leoninas. Bueno, el señor Urnequian, que tiene 86 años, se permite decirle a Alberto Fernández que no negocie con China, que la Argentina debería permanecer en la órbita de los Estados Unidos, lo cual muestra no solamente su ausencia
de compromiso con algo que tenga que ver con con el desarrollo del país, sino su desconocimiento mayúsculo de cómo es la estructura económica de la Argentina y cómo son los grados de complementariedad o no que tiene con el resto de las economías del mundo. Porque nosotros no tenemos una situación de complementariedad económica con Estados Unidos como si, por ejemplo, la tiene Chile. Que tiene, como Chile tiene una producción primaria de frutas y de productos agrícolas que tienen un mercado muy significativo en Estados Unidos, Chile tiene, y no es un país industrial al mismo tiempo, Chile tiene una relación de complementariedad con Estados Unidos que no compite con Chile en la producción de sus mismos productos, y entonces naturalmente es más armónica y fructífera la relación de Chile con los Estados Unidos de lo que podría ser la relación de Argentina, que es un país donde la producción de granos y la producción agraria tiene más tradicional y más vasta, tiene una significación mayúscula, y donde la Argentina se encuentra en el mercado mundial con Estados Unidos como un competidor, no como un país que tenga una economía complementaria de la Argentina. La Argentina agrícola y ganadera tenía una estructura complementaria con Inglaterra, porque Inglaterra quería ser la fábrica del mundo y Argentina quería ser el granero. Entonces las dos piezas, más allá de que el gran beneficiario de esa situación fuese Inglaterra y no la Argentina, eran piezas que encajaban una con la otra. Con Estados Unidos nosotros tenemos una situación de competencia en el mercado mundial, en la producción agraria, agrícola, ganadera, y para colmo de relación como país importador que tiene un déficit permanente con Estados Unidos. Argentina tiene permanentemente una situación de déficit con Estados Unidos porque Estados Unidos no es ni por asomo uno de nuestros grandes clientes. Estamos peleando por venderle limones, pero obviamente no le podemos vender grano porque Estados Unidos es uno de los grandes productores del mundo, mucho más importante que la Argentina en ese punto. Y en cambio con China tenemos una relación de complementariedad muy clara. Por algo China es nuestro principal cliente en la exportación de soja. Entonces, uno dice, ¿qué tiene en la cabeza el señor Ernequian? ¿Por qué se dedica a los aeropuertos y deja de opinar sobre cómo tiene que posicionarse la Argentina en el mundo? Pero estamos hablando, sin embargo, de un empresario que tiene peso en la economía nacional y al cual se lo considera un personaje cuyas opiniones tienen que ser tenidas en cuenta. Y no es muy diferente lo que ocurre con otros personajes tan o más significativos, Ernequian, porque si el empresariado argentino tuviese una noción coherente de que conjugue sus propios intereses de clase con los intereses nacionales, y no hubiera estado como ha estado siendo uno de los factores de apoyo más importantes del gobierno de Macri. Porque hemos tenido en estos años de Macri un país atendido por sus propios dueños, los dueños del país. Y bueno, y así nos ha ido, y nos ha ido así porque los dueños de la Argentina, para llamarlos de algún modo, son antinacionales. Eso no ocurre con los dueños de los Estados Unidos. Estados Unidos pueden triunfar en las elecciones los demócratas o los republicanos, pero ambos, con matices, con diferencias, gobiernan a favor de los Estados Unidos. Claro, seguro, sí, es así. El escenario que ellos privilegian para construir fortaleza global son los Estados Unidos, no un país extranjero. Esta semana me topé de casualidad con una frase del presidente Grant,
que es un presidente norteamericano de los viejos tiempos, de los Estados Unidos, que me llamó la atención porque Grant, que sufría en ese momento una especie de embestida de Inglaterra, que era en ese momento el productor más eficiente del mundo en materia industrial, a favor del libre cambio. Entonces el presidente Grant dice, nosotros vamos a practicar el libre cambio, pero dentro de unos 200 años, cuando seamos ricos como los ingleses. Claro. Por ahora nos conviene el proteccionismo. Sí. Bueno, esa flexibilidad, después de Estados Unidos ha sido muchísimos años el campeón del libre cambio, y ahora con Trump es de nuevo proteccionista. Claro. Porque pierde en la libre competencia con China. Entonces Estados Unidos es proteccionista, libre cambio, según lo que conviene a sus intereses nacionales, no según lo que sería una especie de principio moral abstracto. Claro. Bueno, en la Argentina eso no sucede. Eso por un lado. Entonces, ese es un factor que de alguna manera nos siembra dudas acerca de la posibilidad de que cuando Alberto Fernández, si es como todo parece suponer el futuro presidente, intente contar con el empresariado argentino para el contrato social en cuestión, uno dice, ¿con qué actitud van a concurrir? Porque se supone que el contrato social es el acto en el cual cada uno dice qué es lo que va a poner para sacar al país de la ruina, no qué más quiere sacar. Claro. Algo tienen que poner. Y cuando estamos frente a una clase antinacional, vamos a encontrarnos siempre con que esa clase no quiere poner nada, quiere sacar, quiere seguir sacando, como se advierte por las presiones que recibe desde ya el futuro gobierno, que parecieran encaminadas a lograr que siga haciendo la misma política de Macri. Y esas presiones son las presiones de los Estados Unidos, son las presiones evidentemente del Fondo Monetario y los acreedores, y son las presiones de un sector importante del empresariado, al cual, de alguna manera, con buenas o malas artes, creo que el próximo gobierno va a tener que doblegar. Tendrá que usar el arte para doblegarlos sin crear una situación de conflicto semejante a la que representó, por ejemplo, la circular 125 por mala praxis, por haber metido en la misma bolsa al pequeño empresariado agrario nacional, cuando en realidad lo que había que enfrentar era a los grandes pools de siembra. Pero da la impresión de que allí estamos bastante rengos en materia de actores para el contrato social. La clase trabajadora, que es otro de los actores importantes de un contrato social, se ha caracterizado siempre por una actitud que yo creo que legítimamente se puede calificar como más generosa. Ajá. Pero tampoco se advierte por parte de la clase trabajadora la existencia de un claro y explícito programa nacional o proyecto nacional que le permita a la clase trabajadora postularse como la representación más auténtica de los intereses generales del país. Sería lamentable que la clase trabajadora y el movimiento obrero no fuesen capaces de hacer algo más que lo que sí hay que hacer, porque no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, es una parte muy importante de la responsabilidad del movimiento obrero, luchar
por todo aquello que signifique restablecer el funcionamiento de la economía, recrear el trabajo, y recomponer el consumo popular que está en el piso y que es uno de los elementos sin los cuales difícilmente el país pueda salir adelante, porque como dice Alberto Fernández, la Argentina es un país que se caracteriza porque el 70% de lo que produce lo tiene que consumir, no se exporta, debe consumirlo en su mercado interno. Entonces, sin capacidad de consumo y de inversión, porque los elementos del consumo se componen del consumo del gasto de los consumidores y de esa forma de consumo que es la inversión. ¿No? Que es la inversión en reparar el aparato industrial, en ampliarlo, en renovar las máquinas, en la reposición y ampliación del capital fijo, pero nadie en una situación como la actual, donde el único negocio rentable es la colocación del dinero en la especulación financiera y no hay consumo y obviamente no hay inversión. Pero sería necesario contar, al menos en una situación agónica como la que tiene la Argentina, con un proyecto nacional de la clase trabajadora. Eso por el momento no lo vemos. Entonces, creo que aunque obviamente vamos a dar un paso gigantesco en dirección hacia lo que al país le conviene con el recambio de gobierno, creo que hay una cantidad importante de incertezas, que hay una lucha que dar para fortalecer el campo nacional y popular y torcerle el brazo a los que no van a querer poner nada en este país. Y poder realmente sacar la situación adelante, por lo menos como punto de partida para lo que sería una posterior profundización del proceso que lleve a una situación estructuralmente autónoma del país. De esto último, no vemos por el momento nada claro. Sí se puede ver que estas maneras mesuradas, sensatas y políticas, por así llamarles, de tratamiento de los problemas, son buenas. No sé si para dar certezas, pero son buenas para crear un ambiente de unidad nacional con relación a lo que va a ser el primer problema que enfrente el futuro gobierno, que son las negociaciones, que también van a ser muy duras, porque es imposible imaginarse que allí se alcance alguna clase de armonía de intereses, porque los intereses son opuestos. La negociación, el enfrentamiento con los usureros internacionales, que son los que se han hecho la gran fiesta durante los casi 4 años de gobierno de Macri. Camino, llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen